mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Este miércoles en el estudio bíblico y oración, tiempo de oración y estudio bíblico. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este capítulo más de los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Entonces, hermanos, para empezar vamos a entonar 2 cantos para alabar y glorificar a nuestro Señor. Cantemos, hermanos. Veo a Dios, en el viento Él habla en majestad, aunque reina sobre tierra y mar. ¿Qué es eso para mí? Yo creeré en su natividad, en la historia es una realidad, aunque Él vino para liberar. ¿Qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Siempre a la verdad, es todo para mí. Hasta que por fe le conocí y su gran poder en mí sentí. No sabía que era un Dios de amor que vino desde allá para salvarme a mí. Siempre a la verdad, es todo para mí. Después de haber entonado estos hermosos cantos que le dan la gloria a nuestro Dios, hermanos, entonces vamos a pasar al tiempo de oración y vamos a tener hoy en cuenta a algunos de nuestros hermanos
de la iglesia, nuestra hermana Amparo Álvarez y todo su entorno familiar, por el hermano Carlos Zuleta y por Didier, también lo ponemos en oración para que el Señor sea bendiciéndolo, para que el Señor sea tocando su corazón y se acerque a él. También por nuestro hermano Juan Moncada, por su esposa Leticia, por Carlos, Juan Guillermo, Piedad, María Isabel, sus hijos, y por Giovanni, su nieto. Por nuestro hermano Uriel Villa, su esposa Elsie, y también sus 2 hijos, que el Señor sea bendiciendo también este hogar, esta familia. Por nuestra hermana Cristina Yepes y por su esposo Jairo, para que el Señor también sea bendiciéndoles, que sea abriendo puertas de trabajo para ellos, para que el Señor también les bendiga y que ellos puedan, pues obviamente, ya organizar nuevamente su vida como pareja. Y también por nuestra hermana Luz Mari Restrepo del municipio de Támesis, Uriel, Eliana, Diana Yuleidi, sus hijas, para que el Señor también sea bendiciéndolos. Y también por los del resguardo, para que el Señor toque sus corazones, a ellos se les predicó la palabra también, y que en algún momento esta semilla ha de brotar. Entonces, vamos a orar, hermanos, también por todos nosotros, para que el Señor también igualmente sea bendiciéndonos. Oremos. Eterno Padre, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos permites de estar nuevamente conectados contigo, Padre Celestial. Te damos las gracias por las familias que hemos mencionado también, Padre amado, y también por cada una de nuestras familias, Padre Celestial, que seas tú bendiciéndonos, bendiciendo nuestros hogares, bendiciendo, Señor, nuestros trabajos, bendiciendo, Señor, todas las actividades que emprendemos en el día a día, Padre amado. Quizás también bendiciendo a nuestros hijos, los ponemos también en tus manos, para que, Señor, ellos, los que están ya grandecitos, Padre Celestial, que a veces en medio de su rebeldía se alejan de ti, Padre amado, pero que seas tú tocando sus corazones y ellos se puedan acercar a ti también, Padre amado. Y por los que están pequeños, que aún dependen de sus padres, que como padres también les ayudemos, Señor, a entender tu palabra, a estar conectados también contigo en las actividades que se hacen para los niños y para los adolescentes, que puedan participar también. Señor, bendice a nuestros misioneros, a Diana y a Luis Carlos, Señor. Gracias por la actividad que ellos realizan, porque se dedican, Señor, de lleno a predicar tu palabra, a preparar los mensajes, Padre Celestial. Que seas dándole sabiduría, Señor, y fortaleza cada día por todas las cosas que hay que hacer. También pongo delante de ti, Señor, toda nuestra iglesia, Padre Celestial, que seas bendiciéndola, Señor, que seas bendiciendo a todos nuestros hermanos, a todos los muchachos también de la corporación, Señor, que seas ayudándoles también a superar sus adicciones. También ponemos delante de ti, Señor, a nuestros gobernantes, a todos, el presidente de la República, los gobernadores y alcaldes y fuerzas militares, los organismos de salud, Padre, para que tú seas también bendiciéndolos, que aprendan a tomar decisiones sabias, Padre Celestial, que no ataquen al pueblo, sino que antes busquen siempre el bienestar del pueblo, Padre Celestial. Señor, en tus manos nos encomendamos, abre nuestra mente abre nuestra mente, Señor, para que podamos entender lo que tú tienes preparados para nosotros, Señor, en esta noche. En tus manos, pues, nos encomendamos. Dame también palabras de sabiduría, Padre Celestial, y todo lo ponemos en tus manos y pedimos, pues, tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, entonces, estamos en los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Y hoy vamos con el 6º hábito. Recordarles, hermanos, que estos 7 hábitos los extraje de la predicación del pastor Charles Stanley. Entonces vamos a iniciar con un tiempo de repaso. Y dice el primer hábito que vimos, una vida de oración, ¿cierto? Tenemos que estar siempre conectados con nuestro Señor a través de la oración. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando el Señor nos habla, lo hace a través de la palabra. Dios siempre responde la oración sincera. Génesis 25, 21. Tener fe o confianza en Dios
importantísimo, hermanos, porque esto depende también nuestra fortaleza en el Señor, tener la fe, la confianza en Dios, saber que Él lo puede hacer, que de ciertas cosas no tengo que depender, porque mi dependencia está puesta totalmente en el Señor. Dice esto: mi confianza está puesta en Dios y tengo fe ciega en Él. Eso es lo que nosotros debemos de procurar, esa fe, esa confianza de que el Señor no nos miente, que el Señor nunca nos va a fallar, que Él está ahí listo para ayudarnos y que sabemos que nos va a ayudar. También el tercero, meditar en la palabra de Dios, es decir, ir a la Escritura, escudriñarla. Y la Escritura nos habla, ¿cierto? Porque Dios nos está hablando que tengo que mejorar, que tengo que corregir, que de pronto no estoy haciendo que a Dios no le agrada, que estoy haciendo que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que escudriñar la palabra porque Él nos habla a través de ella. Medita en su palabra porque de ahí nace la verdadera vida. El cuarto, obedecer a Dios. Importantísimo, hermano. Porque es que cuando Dios nos habla a través de la palabra, nosotros tenemos que reflexionar. ¿Y qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué no debo de hacer? El Señor nos habla a través de su palabra y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es obedecer lo que Él nos dice. Un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿verdad? Todo es derechito, no sufrimos. Porque cuando un hijo es desobediente, ¿qué pasa? El papá lo castiga y se lleva las pelas por desobediente. Pero cuando nosotros obedecemos, todo está en calma, no pasa nada porque somos hijos obedientes. Y el Señor quiere que nosotros le obedezcamos para que no suframos, porque realmente la desobediencia es sufrimiento para uno, ¿cierto? Entonces obedezcamos a Dios. Y el último que vimos la semana pasada, depender del Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo partió de esta tierra, Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, pero no los voy a dejar solos, ¿cierto? Vendrá el Consolador, ¿cierto? Y el Espíritu Santo llegó a todos los discípulos que estaban reunidos. Y a partir de ahí empezó el trabajo evangelístico. La iglesia empieza a crecer, porque cuando nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, no tenemos que hacer la oración fuerte al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo entra inmediatamente en nosotros y no se va. Él está ahí. Lo que pasa es que muchas veces, por culpa de nuestro pecado, por nuestra rebeldía, contristamos al Espíritu Santo, pero Él está ahí. Entonces tenemos que cuidar, ¿cierto?, de depender plenamente del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es la clave para vivir en victoria. Importante, hermanos. Entonces, vamos a pasar al sexto paso el día de hoy. Dar a Dios y a otros. Entonces, dice Lucas 6:38, y son las palabras del Señor Jesús: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, ¿cierto? Entonces miren lo importante que es dar, ¿cierto? Pero no dar con mezquindad, no dar las obras, sino dar medida buena, apretada, remecida. Cuando era pequeño, recuerdo en la escuela bíblica dominical, mi mamá me daba unas monedas para echar en la ofrenda de la clase. Cuando tuve mi primer trabajo, lo primero que hice fue separar el diezmo para el Señor. Eso le pasó al pastor David Charles Stanley, y también me pasó a mí,
porque nací en hogar cristiano. Entonces mi mamá nos daba la monedita para echar la ofrenda, porque en la iglesia se recogía la ofrenda en la escuela dominical y también se recogía en el culto. Entonces siempre. Y obviamente cuando tuve mi primer trabajo, mi mamá también me dijo, separe el diezmo para el Señor, separe el diezmo y di esa 10ª parte para el Señor. Y eso ha sido de gran bendición, porque son las bendiciones del Señor. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 1 Crónicas 29:14. O sea, todo lo que el Señor nos da es de Él. Y de lo que Él nos da, nosotros le devolvemos una 10ª parte. Desde que empecé a trabajar nunca me he quedado un día sin trabajar. En los momentos de escasez nunca me ha faltado el Señor con nada. Primero, no podemos superar a Dios en generosidad. O sea, Él es generoso con todo. Él nunca nos falta. Y lo que pasa es que muchas veces por nuestra durez de corazón, por nuestra desobediencia, cuando nosotros nos alejamos de Dios, perdemos la bendición. Pero Dios, obviamente nadie lo puede superar en generosidad. No podemos predecir lo que necesitaremos. Eso nadie lo sabe. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero a veces llegan las dificultades, a veces llegan las necesidades. Pero si nosotros confiamos en Dios, si nosotros estamos dependiendo plenamente del Espíritu Santo, el Señor nunca nos va a dejar a faltar nada. La generosidad de Dios es incomparable. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Si Dios ama al dador alegre, ¿qué de aquellos que son avaros, que no dan nada a Dios? Difícil. Mire la importancia de dar. Le diré, ¿por qué eso no agrada a Dios? Porque quiere decir que puedo hacerlo sin Dios. Puedo encargarme, puedo manejarlo. No necesito que Dios maneje mi dinero. ¿Cuánta falta de razón es eso? El dinero puede acabarse de la noche a la mañana. Necio, esta noche vendrán por tu alma, ¿cierto? Entonces mire esta imagen. Tener, no tener, esa es la cuestión. Entonces mire, en la mano, en una mano con toda la bolsa de dinero y el otro pobre ahorcado, porque obviamente las deudas y tantas cosas pues que se presentan no vienen solas. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cierto? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque el Señor quiere que nosotros seamos desprendidos en la economía, y el Señor nos va a bendecir. Nunca estarás en una situación en la que no tengas nada, porque Dios está en usted, y todo lo que necesita, Dios ha prometido proveerlo. O sea, siempre habrá algo para uno, ¿cierto? De la mano de Dios, a pesar de que haya escasez, nunca faltará el Señor con nada para nosotros. Cuando oras por las necesidades de los demás, Dios suple las tuyas. Cuando oras por las necesidades de los demás, Dios suple las tuyas. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy importante esto, hermanos. El Señor siempre nos provee, nunca nos va a faltar nada cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros estamos obedientes a su palabra, cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros tenemos un tiempo de oración con Él, cuando nosotros le obedecemos, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en nuestra vida, nada nos faltará. Jehová es mi pastor, nada
te faltará, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Qué importante, hermanos, esto. Cuando estamos nosotros con el Señor, nada nos va a faltar. Dios es el dueño de todas las cosas, primero. Segundo, todas las cosas vienen de Dios. Tercero, nosotros y todo lo que tenemos pertenecemos a Dios. O sea, realmente todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Dios, porque Él nos ha provisto, porque Él nos ha dado las fuerzas para poder trabajar y para poder conseguir las cositas, porque nuestra economía, cuando nosotros conseguimos un trabajo y nos pagan, eso es porque el Señor ha puesto en nosotros también ese deseo de poder trabajar y laborar y buscar algo, y el Señor ha provisto. La Biblia dice que somos los administradores de Dios. Un administrador es uno que maneja el dinero o las propiedades que pertenecen a otra persona. Como administradores de Dios somos responsables ante Él por la forma en que manejamos lo que Él nos ha encomendado. Importante, ¿cierto? Todo es de Él. Todo lo que Él ha hecho, todas las cosas que nosotros tenemos es de Él. Nosotros solamente somos administradores. Y dice Lucas 12, 43, 44, dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Importante, hermanos, poder ser buenos administradores, fieles al Señor, y que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo siempre lo correcto. Un buen administrador de Dios, ¿cierto? Que es lo que Él quiere que nosotros seamos. La enseñanza del Antiguo Testamento respecto a ofrendar. Entonces vamos a mirar aquí algo. Cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo trajo a Canaán, les dio una tierra rica y fértil. De todo lo que cosechaban en esta buena tierra, Dios pedía que le dieran la primera 10ª parte. Esto se llamaba el diezmo. La palabra diezmo significa la 10ª parte. El propósito del diezmo era recordar a la gente que todas las cosas son propiedad de Dios y enseñarles a poner a Dios primero en sus vidas. Dios es sumamente generoso. Le permitió quedarse con 9/10 de todo lo que cosechaban, pero el diezmo, la primera 10ª parte, pertenecía a Él. La Biblia dice, Levíticos 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta esto, porque hoy en día muchos pastores dicen, no, es que ya no es obligatorio dar el diezmo, es que eso era en el Antiguo Testamento. Y no, Señor, es parte de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de nuestra economía. El Señor nos ha bendecido y todo lo que recibimos le pertenece a Dios. Nosotros somos sus administradores, pero le debemos de devolver la 10ª parte. Entonces, miren aquí la imagen, ¿cierto? El diezmo pertenece a Dios. Entonces, son 9 partes para nosotros y una sola parte para el Señor. Con esas 9 partecitas que nos corresponden a nosotros, con eso organizamos nuestra economía, que hay que pagar los servicios, que las cuentas que están pendientes, que los gastos que tenemos, los pasajes, que la alimentación. Con la 9ª parte nosotros lo utilizamos para todos nuestros gastos, y la 10ª parte es para el Señor. Además de sus diezmos, el pueblo de Dios daba ofrendas voluntarias.
Los diezmos y las ofrendas se entregaban a los sacerdotes de Dios. Este fue su modo de ganar la vida, ya que no tenían tierra propia. Dios dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas cuando vinieran a adorarle. Dios dijo: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16, versos 16 y 17. Entonces mire qué importante, hermanos, uno no debe llegar a la iglesia con las manos vacías. Uno separa la 10ª parte para el Señor, que es el diezmo, pero también lleva las ofrendas, ¿cierto? Que yo puedo ayudar. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios estaba enseñando a su pueblo a ofrendar. Cuando ellos daban libremente a Dios, Dios les daba cosechas abundantes. La Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Proverbios 3, versos del 9 y 10. Entonces mire qué importante: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Cuando nosotros le damos a Dios, ¿cierto?, es bendición para nosotros. No es que si doy el diezmo, entonces no puedo pagar esto, tal cosa, tal otra. Hermanos, hacer eso se convierte en ruina para uno, porque siempre va a estar, porque nunca nos va a alcanzar, porque vamos a tener que recortar otros gastos, porque ni siquiera separo el diezmo y obviamente perdemos la bendición. Cuando nosotros separamos el diezmo para el Señor, que es lo primero que debemos de hacer, el Señor siempre nos va a bendecir. Fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre fiel para entregar los diezmos y ofrendas a Él. No lo fue. Dios dijo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. Entonces, muy delicado, ¿cierto? Porque el Señor nos manda a que seamos desprendidos, a que demos. Todo lo que Él nos da, lo que recibimos es porque Él nos lo da. Y nosotros simplemente debemos de devolverle al Señor una 10ª parte de todo lo que Él nos da. ¿Qué sucedió cuando robaron a Dios? Quedaron bajo la mano castigadora de Él. Dios dijo: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías 3:9. Imagínense, qué tristeza que llegue hasta ese grado de ser maldecidos, ¿cierto? Porque hemos robado al Señor en nuestros diezmos y ofrendas. Eso no, hermano, eso no puede ocurrir, porque es que ofrendar es un acto también de bendición. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros le entregamos a Dios esa parte, cuando nosotros damos nuestros diezmos y las ofrendas, son bendición para nosotros. Cuando el pueblo de Dios se arrepintió de su desobediencia y empezó una vez más a obedecerle respecto a los diezmos y a las ofrendas, Dios derramó sus bendiciones sobre ellos. Dios dijo: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Malaquías 3:10. Entonces mire, qué importante eso, hermanos. El Señor quiere que nosotros seamos desprendidos. No es cosa del Antiguo Testamento, no es cosa del Antiguo Testamento, es que es parte de lo que el Señor nos quiere a nosotros, tanto al pueblo de Israel como también a nosotros que somos el pueblo cristiano. Él quiere enseñarnos porque eso son bendiciones para nosotros. Dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Dice la imagen: cada vez que diezmas y ofrendas al Señor, se acuerda de ti. El Señor nunca
nunca nos abandonará, porque el Señor, porque si nosotros somos fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, Él siempre será fiel, Él no cambia. Un gran principio en la Biblia respecto a ofrendar es este: cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. El Señor Jesucristo dijo, esto ya son las enseñanzas en el Nuevo Testamento respecto a ofrendar. Y el Señor dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. El secreto para mantener tu vaso lleno es compartir con otros la bendición. Cuando Dios da, Él da abundantemente, es muy generoso. En la era de Cristo la gente compraba a bulto su grano. Muchos vendedores vaciaban el grano en una medida sin permitir que el comprador lo remeciera para asentarlo bien. No es así con el Señor. Él da medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y mire, Dios da generosamente la semilla, la lluvia, el sol, el crecimiento del fruto, las cosechas. O sea, cuando nosotros obviamente le entregamos al Señor lo que Él le corresponde. El ofrendar facilita a que Dios nos dé. Mientras más damos, más nos da Dios a nosotros. Mientras menos damos, menos nos da Dios. Jesús dijo, porque con la misma medida con que medís, o sea, dan, os volverán a medir, a dar. Lucas 6:38. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si nosotros somos amarrados y del puño al codo, como dice el refrán, como dice el dicho popular, ¿cierto? Somos amarrados, obviamente, perdemos bendición, pero cuando nosotros somos desprendidos, cuando podemos ayudar y hacemos, el Señor siempre nos va a bendecir. ¿Con qué vara estás midiendo? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento establecen la misma enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Dios no es pobre, tampoco es tacaño. Le gusta darle a sus hijos, pero debemos cumplir sus condiciones. Dad y se os dará. Hace parte, como dice la imagen, bases sólidas establecidas en las Escrituras sobre las finanzas. Dad y se os dará. Si no le damos a Dios, entonces perdemos también la bendición. Dios no pide que le ofrendemos porque Él esté en necesidad de lo que tenemos. Él dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50:12. Entonces es importante, hermanos, saber que el Señor no depende de nosotros, que si nosotros no damos, Él no va a pasar necesidades, porque Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Realmente la bendición es para nosotros cuando damos. Dad y se os dará. Vamos a mirar algunos principios sobre el ofrendar. Primeramente, entrégate a ti mismo a Dios. Esa es la primera ofrenda que hacemos. Mi vida, Señor, mi vida es tuya, Padre Santo. Te ofrezco mi vida, Señor, porque mi vida es tuya. Ayúdame, Señor, en tus manos encomiendo, Señor, todo mi ser. La primera ofrenda que Dios quiere de nosotros somos nosotros mismos. Da como Dios te haya prosperado a ti. Importante, da como Dios te haya prosperado a ti.
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según Dios le haya prosperado. 1 Corintios 16, 2. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué bonito, pedid y se os dará. Cuando nosotros le damos a Dios, Él nos bendice. Y cuando estamos pasando por una necesidad, el Señor quiere que nosotros le pidamos y Él nos va a bendecir, porque Él no nos deja con las manos estiradas. Otro principio, da sistemáticamente. Y como dice la imagen, el diezmo y la ofrenda, un acto de adoración. El ofrendar es un acto de adoración y no debe ser un proyecto casual. Debemos ofrendar sistemáticamente cada primer día de la semana, que es el día cuando vamos a la iglesia. La Biblia dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. 1 Corintios 16, 2. Esto se lo está diciendo a la iglesia. Nadie queda excluido. Ancianos y jóvenes, pobres y ricos, todos debemos participar en diezmar y ofrendar. Otro principio, de alegremente y con liberalidad. Sea lo que fuere nuestra ofrenda, el Señor desea que se la demos voluntariamente y de todo corazón. Dios no quiere que ofrendemos con tristeza. La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Entonces, hermanos, dar es una bendición y hay que dar es con alegría, no con tristeza, porque ahí prácticamente no estamos haciendo nada. Cuando vamos con tristeza, como amarrando, no debe ser, al Señor no le gusta, el Señor no se agrada de esa ofrenda. Y mire la imagen, ¿cierto? Dios ama al dador alegre. Esta niña ofreciendo su alcancía, que posiblemente con tanto esfuerzo ha logrado conseguir esos pesitos, pero se los está entregando al Señor. El Señor Jesús dijo que teníamos que ser buenos y sabios administradores. Algunos cristianos ofrendan con liberalidad, pero no son sabios al ofrendar. El dar a una iglesia u organización que no esté predicando fielmente la palabra de Dios no es ofrendar con sabiduría. Debemos tener tanto cuidado al invertir nuestro dinero para Dios como lo tenemos al invertir en un negocio. Debemos poner el dinero donde produzca los mayores intereses espirituales. Entonces, aquí es dar con sabiduría. Dios da sabiduría, las decisiones las tomas tú. Y ahí es muy importante, hermanos, tener en cuenta esto. Lastimosamente, muchas iglesias, ¿cierto? El evangelismo de la prosperidad. Entonces, entréganos tu casa, que el Señor te va a dar otra. Trae tu carro, ofrenda tu carro, porque el Señor te va a prosperar y te va a dar otro carro. Entonces, ahí es donde nosotros perdemos la sabiduría, porque el Señor no obra así. El Señor nos bendice. Con el fruto de nuestro trabajo nosotros prosperamos y el Señor nos bendice. Y de lo que el Señor nos ha bendecido, nosotros le damos a Dios. No porque un pastor X o Y entonces dice, no, es que si tú entregas tu casa, tu finca, tu carro, tu casa, el Señor te va a prosperar enormemente. No, eso es un atraco realmente, hermanos, eso es un atraco. Nosotros no podemos caer en eso, tenemos que tener sabiduría, porque la palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios simplemente, conforme nosotros hemos sido prosperados y bendecidos, nosotros le damos al Señor, le damos sus diezmos y le damos también nuestras ofrendas. Entonces, hermanos, para finalizar, Dios quiere usarte.
A aquel que nos dio la existencia debemos los talentos que nos han sido confiados. Y es una obligación que tenemos hacia nuestro Creador, cultivarlos y aprovecharlos. Entonces vamos a recordar nuevamente una vida de oración, conectarnos con nuestro Señor permanentemente en oración, sacar un espacio en nuestro tiempo para darle gracias a Dios y pedir la bendición de Él. Tener la fe y la confianza en Dios, importante, porque Él nos ama, porque Él quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él dice la verdad, y cuando Él habla verdad, eso me genera mi confianza en Él. Meditar en la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque a través de ellas el Señor me habla, me dice qué cosas tengo que mejorar, qué cosas tengo que cambiar que no le agradan a Dios. Obedecer a Dios, ¿cierto? La obediencia importante. Quinto, depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, es Dios dentro de nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros. Sexto, que vimos hoy, dar a Dios y a otros. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos entender la importancia de darle a Dios lo que le corresponde, que no le robemos a Dios, porque perdemos nosotros la bendición. Y bueno, hermanos, vamos a tener una palabra de oración para finalizar este tiempo de meditación de la palabra. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre amado. Gracias por esta hermosa enseñanza, Señor, que debemos de introducir en esos 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Debe ser un hábito nuestro, Padre Celestial, dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas con alegría, con sencillez de corazón, de acuerdo a como tú nos hayas prosperado, Padre amado. Gracias, Señor, por esta meditación tan hermosa, Padre Celestial. Y yo espero, Señor, que todos nuestros hermanos puedan entender la importancia de dar, Señor, la importancia de devolverte lo que te pertenece, porque tú nos provees de todas nuestras necesidades, nos provees para todas nuestras necesidades. Y de lo que tú nos das, nosotros tenemos que ser responsables con devolver lo que te corresponde a ti. Señor, en tus manos encomendamos pues nuestras vidas, todas nuestras familias las ponemos delante de ti. Permite, Señor, que podamos tener ahora un buen descanso, una buena noche y recuperar nuestras fuerzas para las actividades del día de mañana. Todo lo ponemos en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Con la ayuda del Señor nos volveremos a ver el próximo miércoles con el último hábito de una vida consagrada a Dios. Hermanos, feliz noche, que el Señor les bendiga.